Pueden sentarse. Hoy yo les vengo a hablar de la importancia de la oración intercesora. Y vamos a ir a Ezequiel 22:30. Dice así: y busqué entre ellos hombre, ese ser humano, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Dicen que este versículo, junto con el versículo de Juan 1:11, que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, son de los versículos más tristes. Voy a leer otra versión que dice así: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla. Un vallado es una muralla. Y que se pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. En la intercesión o la intercesión es el acto de hacer una petición delante de Dios en lugar de otro. El intercesor siempre está orando por otras personas y no por uno mismo. Así que el intercesor es un hombre, una mujer, hasta un niño que se para delante de Dios a pedir por otro, pero como si fuese por él mismo, con identificación y con la autoridad y el poder que Dios nos delegó en su palabra y en el nombre de Jesucristo. Cuando él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. El Señor Jesús no se llevó esa autoridad que se ganó en la cruz del Calvario, no se la llevó al cielo, la delegó a la iglesia para que nosotros fuéramos a evangelizar. Entonces, hay diferentes palabras griegas y hebreas que describen la palabra intercesión con varios significados. En griego vamos a analizar dos palabras. Una es enteusis. Es una oración con tiempo y lugar previamente planificados. Pero enteusis denota una conversación para luego hacer una petición. El otro término griego es entukakno, que es encontrarse con para rogarle por una persona. Y ya en el idioma hebreo están las siguientes palabras: palal, que me habla de intercesión, que significa orar, pedir por otro ante un juez, pedir ante un juez por la causa de otro. Y pagá, que realmente pagá es violencia. Violencia, y dice, es una palabra que significa afectar por accidente o por violencia o por inoportunidad. Entonces, cuando usted y yo hablamos de intercesión o de oración intercesora, porque es un tipo de oración, estamos incluyendo muchas áreas, no solamente hacer una súplica por otra persona. La intercesión incluye algunos aspectos importantes. Número 1, la intercesión es aproximarse a Dios. Yo me acerco a Dios con un propósito específico en un lugar determinado. Y la palabra aproximarme a Dios se refiere a tener intimidad y comunión con Dios. Una característica de un intercesor es que tiene una relación íntima con Dios. Y para conocer a alguien hay que sacar tiempo. Entonces, un intercesor es una persona que se aproxima diariamente a Dios porque quiere tener una relación íntima con Dios. Segundo, la palabra intercesión nos habla de tener un lugar específico para interceder, dedicado y consagrado a la intercesión, a la oración intercesora. Después, la intercesión es mediar entre dos personas, porque a veces nos acostumbramos a hacer la oración del becerro.
y se van a reír. Señor, ayúdame, guárdame, bendíceme, todo con me. Pero el verdadero intercesor se para a orar primero por otros y después por uno. Porque eso es lo que Dios quiere. Jesús fue el gran intercesor. Entonces vamos a ver lo que es un intercesor y vamos a poner de ejemplo a Moisés. Después de que él baja del monte Sión y se encuentra con aquel desorden donde hicieron un becerro de oro, en Éxodo 32, versos 31 y 32 dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y esto me dio pie para pensar por qué hay gente que enseña que la salvación no se pierde. Y la Biblia dice, y por allá lo dice Pablo, el que esté firme, cuide que no caiga, o mire que no caiga. Y aquí dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Señor lleva un libro de los redimidos, un registro exacto donde está su nombre. Entonces, él dice, si no, ráeme de tu libro. Si el lápiz tiene punta, también tiene borrador. Pero aquí estamos viendo a un hombre que se para a interceder por un pueblo que ha suscitado la ira de Dios, producto de la idolatría. Entonces, pero la intercesión también, entonces, implica tener una relación íntima con Dios, indica buscarlo personalmente, pero el intercesión también es pagá en hebreo, que se identifica con violencia y guerra. Y cuentan por ahí que cuando al que se le mandó a tomar la tierra por heredad fue a Judá, la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Pero cuando Judá fue y le dijo a su hermano Simeón que fueran juntos, porque Simeón significa violencia, guerra. Entonces, la alabanza es un arma de guerra, pero también hay que ser violento en el mundo espiritual. Y ahora les voy a decir cómo se demuestra la violencia espiritual. Entonces les decía que otra palabra que me habla de intercesión es pagá, que es violencia, que es guerra. Entonces, dentro de la oración intercesora, que se caracteriza porque yo me paro a orar por otra persona, como si fuera por mí mismo, con una gran identificación, pero también tomando la autoridad que Dios me dio en su palabra y en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es violencia. Hay una manera de lograr lo imposible y es invadiendo el campamento del enemigo. Por eso Jesús dice, y esto es muy importante en Mateo 11:12. Dijo así Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. El reino de los cielos es Jesús con todas sus leyes y normativas. Es un reino que trae paz, que trae gozo, que trae salvación, que trae libertad. Que Él está muerto hace más de 2000 años, pero su influencia está cambiando vidas todavía. Y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Parte de ese reino, gozo, paz, salvación, unidad, armonía. Y señores, y se requiere, la violencia se demuestra en esas personas que tienen disciplina, en esas personas que tienen dedicación a la oración, en esas personas que toman con seriedad las cosas de Dios y la oración. Porque en el mundo espiritual nada se mueve si usted no ora, porque la oración es el mecanismo que Dios dejó para que usted y yo nos comuniquemos con Él. Dios nos habla a través de su palabra, la palabra profética más segura, dice Pedro.
pero nosotros hablamos con Él a través de su palabra. ¿Y cómo voy a hablar con Dios? Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Usted comienza a orar y dice, Padre, ¿por qué al Padre? Porque yo soy su hija y usted es su hijo, y Él lo vamos de nuestro Padre celestial, y todo lo vamos a pedir en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2. Entonces, tenemos que acercarnos a Él. La intercesión, la oración intercesora, hace que la luz de Dios caiga en esas personas que no conocen de Dios. A través de la oración intercesora avanza el evangelismo. Porque es que a veces vemos que la gente no se convierte en nuestras familias ni en estas zonas, porque hemos sido débiles en la oración intercesora. Y se los voy a demostrar. Y es lo que está pasando hoy. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pónganle atención a estos versículos. Dice, está hablando Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, vea que está con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en este momento yo no te lo di, pero me lo viene recordando el Señor. Segunda de Corintios, creo que es 4:10 o 10:4, siempre se me enreda esa, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y si no son carnales, ¿cómo son? Espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas, lugares de control y mando de Satanás. Señores, los inconversos, las personas que no conocen de Dios, es 4:10 o 10:4, 10:4, ok. Los inconversos tienen los ojos cegados, están ciegos espiritualmente, porque el Dios de este siglo, Satanás, no puede, él les cegó el entendimiento y ellos no pueden entender el evangelio. Así que se necesita intercesores para que se paren delante de Dios por esas personas, para que haga que la luz de la palabra les alumbre su entendimiento y sean salvos. Por eso es que el mismo Pablo ahí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no son carnales, son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es que Satanás levanta fortalezas mentales. Y señores, una fortaleza es un lugar de control y mando de Satanás. ¿Y cómo levanta esas fortalezas? Señores, el verso que sigue, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, a esas personas Satanás le ha cegado el entendimiento y el evangelio está encubierto. Entonces tenemos que orar. Usted está aquí porque alguien oró por usted y fue serio, dedicado y disciplinado para orar, para que hoy usted esté aquí y haya conocido de Dios y esa venda se le haya quitado y la luz de la palabra le esté alumbrando. Ahora, ¿cómo se arrebata el reino? Que es un reino de justicia, paz, gozo, salvación y libertad, que eso es lo que trae Jesús a nuestras vidas. El reino de los cielos se arrebata de 3 formas: por medio de la oración intercesora. Número 2, haciendo un asalto violento en el espíritu, con violencia, con guerra espiritual. Y se arrebata con hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, a pararse en la brecha por las almas, dispuestos a levantar
una muralla, un vallado de cobertura por los hijos de Dios. A veces la gente no entiende que ir a una iglesia le da cobertura espiritual. ¿Y qué significa eso? Que tiene que haber alguna persona, salvo que su pastor sea un recontra-vagabundo, que esté orando por ustedes. Y ustedes van a recibir una protección invisible, porque alguien está orando por ustedes. Y ustedes deben estar orando por sus familias, mínimo por sus familias, por sus hijos, por sus seres queridos, porque eso levanta una muralla de protección delante de Dios. Entonces, Dios está buscando dos tipos de personas, y si las busca es porque son escasas, no es porque son abundantes. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y está buscando intercesores. Y busqué, dice, y busqué que en la tierra un hombre que hiciera una muralla, un vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y usted me dice, ¿pero por qué? Para eso hay que profundizar más en lo que es intercesión, que este no era el tema, pero hay que partir de dos cosas. Dios es soberano, pero Dios está limitado por su palabra. ¿Qué significa? Que su palabra es ley. Y Él al hombre, cuando hizo al hombre y lo puso en la tierra, le dio autoridad y poder para que señorease en la tierra. Y dice, para que señorease sobre los peces, sobre las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra. Pero también le dio al ser humano, cuando hablo de hombre, hablo del ser humano, le dio libre albedrío. ¿Qué significa eso? La capacidad de escoger si usted le o no le quiere servir. Entonces, si usted no quiere nada con Dios, pues Él se desentiende de usted, porque usted no quiere nada. Entonces le dio esa capacidad. Vamos a ver cómo Dios busca adoradores. Juan 4, 23, 24, que está hablando de Jesús en el diálogo con la mujer samaritana o la mujer de Sicar. Dice, mas la hora viene, está hablando Jesús, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, ¿por qué en espíritu con minúscula? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es una adoración de lo más profundo de mi ser, de espíritu a espíritu, de mi espíritu recreado con el espíritu de Dios. ¿Y por qué en verdad? Porque la adoración debe ser muy bíblica, muy apegada a la palabra. Hay adoraciones que para Dios son abominación. Yo puedo creer que hoy voy a adorar a Dios en otra forma, adorando ídolos, haciendo sacrificios y creyendo que le estoy dando una adoración a Dios. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso la palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque desecharon la palabra, la ley. Yo los desecharé a ellos y a su descendencia. Entonces, la adoración tiene que ser muy de mi espíritu, muy de aquí adentro hacia afuera, hacia mi alma, hacia mi cuerpo. Mi cuerpo también se va a manifestar y debe ser muy en verdad, muy bíblica, muy apegada a la palabra de Dios. Seguimos, pero quiero decirles algo. Jesús lleva a cabo sus planes, Jesús lleva a cabo la voluntad del Padre por medio de la oración intercesora. Y Jesús fue el gran intercesor de esta tierra y todavía sigue intercediendo por nosotros. Ahora, hay muchos planes, hermanos, y propósitos de Dios que nunca se van a cumplir. ¿Saben por qué? Porque nadie intercedió para que se llevaran a cabo. Porque nadie fue capaz de pararse y tener misericordia, de orar por ese enfermo, de orar por ese hijo rebelde, de orar por ese borracho, de orar por ese mujeriego, por ese esposo infiel. Porque nadie se ha parado.
la oración intercesora cambia las circunstancias. Dios está buscando adoradores e intercesores que hayan muerto a sus deseos personales y que quieran hacer la voluntad de Dios. Que quieran hacer la voluntad de Dios, porque hay que negarse a uno mismo cuando uno se pone a orar por personas que ni siquiera conoce, porque le ponen ahí una lista. Eso es tener misericordia, eso es ser como Dios. No Dios, ¿cómo? Parecido, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Ah, no, yo estoy muy cansada. Es que yo trabajo demasiado. Hoy no. Pero nadie le está, las largas oraciones debemos hacerlas en privado. Pero en público, bueno, salvo aquí, que uno como pastor tiene que hacerla, pero es Jesús oraba 5 horas y sanaba al ciego y al leproso en 2 minutos. La iglesia está haciendo muchas actividades, pero ora muy poco. Mi casa, dijo Jesús, será llamada casa de oración. Y las iglesias son casa de cualquier cosa más que de oración. Esa es la verdad. Casas de entretenimiento, casas de yo no sé qué, pero no son casa de oración. Ni se les está enseñando a la gente la importancia de orar. La intercesión levanta un vallado. ¿Y qué es un vallado? Una muralla, un cerco, una valla espiritual que Dios pone para protegerte, para defensa y cuidado de su pueblo contra los ataques del maligno. Yo no sé si usted algún día Dios le ha permitido ver de cómo el enemigo ataca a una persona, pero esa persona Dios le ha puesto como un cristal gruesísimo, una muralla impenetrable, y patean y brincan, pero no lo pueden penetrar. Porque hay alguien o esa persona está orando. La intercesión, la oración intercesora sirve para ayudar, sirve para proteger al que está en problemas y en desesperación. Para eso sirve la oración intercesora. La oración intercesora levanta o edifica una pared espiritual alrededor del pueblo de Dios, alrededor de los matrimonios, alrededor de los hijos, alrededor de las ciudades, alrededor de los países. Una muralla caída, un cerco roto, es una puerta para que el enemigo entre y destruya, porque nadie en esa casa se ha levantado a orar ni siquiera por sus propias familias. Y es un deber suyo y mío. Nosotros somos para Dios, dice, reyes y sacerdotes. Para Dios el Padre. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a ver en Nehemías, entonces, cuando usted tiene una muralla caída, el cerco caído, el enemigo va a entrar y va a destruir. Vamos a ver lo que le ocurrió a Nehemías, que fue a edificar las murallas de Jerusalén, 4, 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, porque eran enemigos del pueblo de Dios, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, las ciudades en la antigüedad todas estaban amuralladas. ¿Para qué? Para proteger la ciudad y a los ciudadanos de los ataques del enemigo. Entonces nosotros, cuando oramos por otras personas de nuestras familias y clamamos con dedicación, porque esto no es una oración que yo hago hoy y dentro de un mes la hago, es diariamente. Por eso se requiere violencia, dedicación, disciplina, esfuerzo. La intercesión repara las brechas. Y busqué entre los hombres alguien que hiciera vallado a favor de la tierra, quisiera y se parara en la brecha. Ahora les voy a explicar qué son las brechas. Miren, la brecha es una abertura, es una grieta,
es un hueco en una muralla. Eso es una brecha. Ahora, el enemigo ha estado buscando abrir, penetrar y romper nuestra muralla continuamente. Por eso es que el apóstol Pablo nos advierte en 1 de Pedro 5:8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en el versículo que sigue dice, al cual hay que resistir firmes en la fe. Bueno, entonces, ¿qué significa ser sobrio? Mire, sobrio va más allá de no beber alcohol, por supuesto. Una persona que está sobria no bebe alcohol, pero sobrio significa moderado. Sobrio significa prudente. Sobrio significa autocontrol o templanza. Sean sobrios, sean moderados, sean prudentes y vigilen. Velad es vigilen. ¿Por qué tenemos que vigilar? Porque el enemigo, el adversario es el enemigo, el diablo anda como león rugiente y es un imitador, porque el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Ese se llama Jesucristo. Él es un imitador, pero anda como león rugiente alrededor suyo, de su familia, viendo si usted dejó una puertita, que son agentes destructores de tu vida espiritual, para meterse a destruir. En la antigüedad, cuando Israel peleaba con sus enemigos, los enemigos venían y dejaban brechas, huecos, grietas en las paredes de las murallas. ¿Para qué? Para después venir y meterse por ahí a la ciudad. Y resulta que a veces la guerra era tan cruenta que no había tiempo de ir a reparar esos huecos inmediatamente. Entonces, ¿qué hacían? Enviaban un soldado que se parara en esa grieta día y noche para repeler al enemigo. Y estaba arriesgando su propia vida para que por ahí no entrara nadie. Esos soldados que se paraban en las brechas, en esos huecos, en esos agujeros, en esas grietas en la pared, mire, esos soldados arriesgaban su propia vida, por lo cual eran considerados uno de los actos de mayor coraje y valentía en el pueblo de Israel. Los soldados que se paraban en las brechas, en esos huecos ahí para que no entraran el enemigo, eran altamente respetados y sus nombres muy honrados entre todos los soldados, porque eran realmente soldados valientes. Vamos a ir a Isaías 62, versos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces ya te entendemos qué es la brecha. Había una pared, un muro, y se hacían grietas. Y ellos venían y hacían esos boquetes para luego, entro por aquí y me meto a la ciudad. Ahora, ¿qué son las brechas en tu vida y en la mía? Son los peligros físicos a los que estamos expuestos. Y esto no sé por qué me recordó de Bartimeo, que pasaban allá por Jericó esas caravanas, me imagino todo aquello, todo polvoriento, y por ahí pasaba Jesús y él clamó a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían los discípulos: cállate, Bartimeo. Bartimeo gritaba más hasta que fue escuchado por Jesús. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista. Nosotros, sin Cristo, somos ciegos y estamos expuestos a los peligros de la vida. ¿Qué son las brechas? Esos huecos o grietas en nuestras vidas. Son los momentos de crisis que usted y yo en algún momento vamos a tener. Son los problemas y son los momentos de desesperación. Las brechas en nuestras vidas son los defectos que nosotros tenemos y debilidades de nuestro carácter. Y esas debilidades de nuestro carácter
abren la puerta al enemigo para atacarnos. Por eso necesitamos que alguien ore por nosotros para que nos cubra en oración para mantener al enemigo fuera de los límites. ¿Cuáles son las brechas a veces en tu familia? Tal vez tienes un hijo drogadicto. Tal vez tienes un hijo alcohólico o un esposo alcohólico o un esposo mujeriego o una mujer infiel. Esos son brechas. Y necesitamos a alguien que se pare. Y si esas personas se mueren, ¿a dónde van si no tienen a Cristo? Si no se han arrepentido. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto aunque viva. Y por eso yo quiero que a ustedes les quede claro esto. Porque hay gente que se muere y andaba como le dio la gana. Y dicen, ay, ya descansó, ya está con el Señor. No, señores, no seamos ignorantes. Yo les voy a dar a ustedes una enseñanza de lo que es el infierno. ¿Cómo? El que tiene a Cristo, si usted no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y está muerto aunque esté vivo. Y si se muere así, no va a ir al cielo. Escudriñemos la palabra. Yo aquí en una ocasión a los que venían al discipulado les di una enseñanza de lo que era el infierno. Bíblicamente. Entonces, la intercesión y la adoración a Dios son los más altos niveles de oración. Ahora, el desafío para cada uno de ustedes que están aquí y los que me van a oír por internet es levantarnos como soldados valientes y a empezar a reparar la pared, el muro, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra iglesia y por nuestro país. Es decir, tomar la decisión. Empecemos a ser reparadores de portillos para habitar. Y quiero decirles que un reparador de portillos era una persona que cierra las brechas, que cierra esos agujeros, esas grietas en un muro. Entonces, queremos que ser reparador de portillos para habitar tranquilos. Consecuencias de tener una muralla o un cerco caído. Número 1, los ataques del enemigo van a ser constantes. Y el enemigo nos ataca. A mí me ataca mucho, pero yo, entre más me ataque, más me enfurezco. Sí, cuando me ataca y ataca a mis hijas o a mis hijos o a mi familia, a mi esposo, me enfurezco. Y siempre le digo, no te metas conmigo, porque yo voy a pelear. Y se lo aseguro que me paro y peleo, como si fuera por mí misma, porque es la gente que yo amo. Y no solo la iglesia, también es el pueblo de Dios. La familia de Dios es la iglesia. Y hay que orar también por la iglesia. Entonces, la viña, primero, los ataques van a ser constantes. Y usted no va a no saber cómo defenderse. Número 2, la viña será pisoteada. La viña del Señor será pisoteada. Y quiero decirles que la viña del Señor es una metáfora que representa al pueblo de Dios. Originalmente Israel y ahora la iglesia. Entonces, la viña del Señor va a ser pisoteada. La iglesia está siendo pisoteada y no hay nadie que se pare en la brecha para decir la verdad al pueblo. Y vean, vamos a ir a Eclesiastés 10:8. Escuchen. La viña del Señor va a ser pisoteada. ¿Y quién es la viña? El pueblo de Dios. La iglesia va a ser pisoteada y vituperada. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Y lo importante es conocer el significado de las palabras. Mire, aportillar es romper una muralla. Aportillar, el que aportilla rompe la muralla o cerca para poder entrar. Alguien que aportilla rompe la muralla para poder entrar por ahí. Y dice, al que aportillare, el que rompe la muralla, le va a morder la serpiente. Si usted tiene un muro caído, la serpiente, que es tipología de Satanás,
te va a morder o va a morder a alguno de los tuyos. Porque no hay nadie que se pare a orar. Esto me enseña que romper las reglas o destruir la protección que uno da a través de la oración trae consecuencias malas y peligrosas. Y después, una muralla caída, el fruto le va a ser arrebatado y robado. Vamos al Salmo 80, versos 12, 13 y 14. El fruto será arrebatado y robado. La viña del Señor, la iglesia, va a ser pisoteada. 80, Salmo 80, 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. O sea, porque dejaste sin protección. La destroza, porque usted botó el muro, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿Y qué es la viña del Señor? Primero, originalmente, Israel es el pueblo de Dios y ahora la iglesia. Entonces, viene y la vendimia es recoger la uva, pero dice, se llevan, se roban, recogen las uvas. Proféticamente, la vendimia representa el juicio de Dios y la ira divina. Ahora, ¿cómo empezar a levantar el vallado y a cerrar las brechas o esas grietas o huecos en las paredes? Tomando la decisión y haciendo un compromiso con Dios de interceder diariamente para cubrir a nuestra familia. Yo siempre digo, bueno, si por lo menos oraran por sus familias, ay, qué belleza, ya estamos avanzando. Para orar por su familia, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestro país, todos los días. Por eso dice, estad firmes y constantes, siempre. Señores, la oración intercesora no es una opción, es una necesidad. Y todos somos llamados a orar. Pero no todos quieren pagar el precio. Esto se consigue con la oración intercesora, sabiendo que Dios está buscando un soldado dispuesto a levantarse a cualquier hora a interceder. La intercesión o la oración intercesora efectiva demanda perseverancia, demanda constancia, no rendirse, seguir adelante, tener paciencia y tener disciplina. Mire, yo hace, los que me conocen, mi función en la iglesia donde estuve era la pastora de intercesión, dedicar la intercesión. Y muchos cuando yo iba a un retiro y veían poder y autoridad, querían eso. Y todos querían ser intercesores. Pero para ser un buen intercesor, usted tiene que ser una persona disciplinada. Porque Dios no le va a dar autoridad y poder a cualquier desobediente. Entonces, sí, llegaban. Yo les enseñaba la teoría, pero en la práctica rapidito se aburrían. ¿Saben por qué? Porque no tenían esas disciplinas de oración personal. Si no puedo orar ni siquiera por mí mismo, entrar y estar a solas para tener intimidad con el Señor, menos a orar por otros. Realmente todos somos llamados a orar, pero no todos quieren pagar el precio. Seguimos. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo es la oración? Cuando a mí me da la gana. Con toda oración y súplica en el Espíritu. La súplica en el Espíritu, la oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oye, pero ¿quiénes son los santos? Los santos somos los que hemos sido comprados a precio de sangre, los apartados. Santo significa apartado, los que hemos sido apartados para Dios. Suplicar por los santos, por los que somos apartados para Dios. Es decir,
Para tener siempre un gran poder a nuestra disposición, tenemos que hacer dos cosas. Escuche bien, usted quiere tener poder y autoridad, tiene que orar continuamente. No de vez en cuando, no que oré hoy y dentro de un mes vuelvo a orar. No, Señor, continuamente, diariamente. Es decir, no es una oración que se hace de vez en cuando, sino todos los días. Esto va a hacer que el poder de Dios esté siempre en su interior, en su vientre. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se estaba refiriendo al Espíritu, el verso que sigue, al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, el Espíritu Santo que está en nosotros. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado, que fue en el Pentecostés. Pero la palabra interior, de vuestro interior, en griego es koilia, que significa vientre, abdomen. De nuestro interior, de nuestro abdomen, corren ríos viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Es como cuando uno comienza a orar en lenguas. Uno no sabe qué decir, pero sigue y brota, y brota, y brota. Es eso. Entonces, si usted quiere tener poder, tiene que orar todos los días. Y segundo, tiene que vivir justamente. Ser justo consiste en ser una persona temerosa de Dios, en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Justo es una persona que ha sido justificado por la sangre de Cristo, que ha sido perdonado y justificado por la sangre de Cristo y que vive en integridad, en rectitud y haciendo las obras de justicia, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eso si usted aceptó a Cristo, ha sido justificado por la sangre del Cordero, pero también tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver que el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Qué dice Proverbios del temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo que yo digo, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios odia. Dios odia la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y dije que el 13, sí. ¿Qué soberbia? ¿Qué es altivez? Dice, la soberbia es altivez. Es ese espíritu de superioridad que tiene alguna gente, que mira a los demás como que están más chiquititos, ¿verdad? Ese espíritu de superioridad, Dios lo detesta. Ese menosprecio hacia las demás personas. Eso no le agrada a Dios. ¿Y qué es la arrogancia? La arrogancia es el orgullo extremo. Y yo les he explicado a ustedes que el primer ser creado por Dios que se rebeló contra Dios y la causa de esa rebeldía fue el orgullo, fue Satanás. Así que cuando usted se vuelve un orgulloso, es que yo soy, aquí el único yo soy se llama Jesucristo. Entonces, cuando usted opera en esa arrogancia, no, yo no perdono. Aquí tiene que venir Juancito de rodillas y decirme, pastora, perdóneme. Por Dios. Cuando uno opera en arrogancia, en orgullo extremo, señores, es una semillita de Satanás y usted se está pasando de reino. ¿Y eso qué dice? Aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, es decir, la altivez y la arrogancia, ese orgullo extremo, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces, para tener ese poder usted necesita, primero, orar continuamente y vivir justamente. Ahora, vamos a ver en la Biblia qué le pasa, qué sucede entre Dios y los justos. ¿Qué es lo que pasa?
Primero, quiero decirles que la comunión íntima de Dios es con los justos. Y por eso dice, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Es decir, los amigos íntimos de Dios son los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados con la sangre de Jesucristo. Dice Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso. Abominar es aborrecer. Mas su comunión íntima es con los justos. Y por allá en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Y si vamos a Proverbios 15:8 dice así, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mediten, el sacrificio de los impíos es abominación. Mas la oración de los rectos, ¿qué es? Su gozo, su alegría. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los justos? Los amigos íntimos de Dios son los justos. Dios camina con los justos. Y dice la palabra en Génesis 6:9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Aquí no me habla de todas las hazañas que hizo Noé, sino de que tuvo una relación íntima con Dios y caminó con él. Y en el Salmo 15, verso 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Ahora, vea lo que pasa con los justos. Dios es amigo de los justos, camina con los justos y oye al justo y lo libera. Él escucha al justo. ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados y cubiertos con la sangre del Cordero y estamos caminando en rectitud, en integridad, conforme a su palabra. Dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, no dice que poquitas, pero de todas ellas lo librará Jehová. Vienen las aflicciones, pero el Señor levanta bandera por nosotros. Ese se llama Jehová Nisi, el que levanta la bandera, el estandarte, el que dice hasta aquí. Ya no le permito más. Ahora, si el justo vive correctamente en la tierra y el vivir una vida recta, una vida de obediencia, caminar en el temor de Dios, eso le garantiza a la persona que va a ser oído de Dios y él estará presto a oír su oración intercesora, pues él oye a los que le temen. Cada día, señores, que usted y yo dejamos de interceder porque estamos muy cansados, porque nos da pereza, es una abertura, una grieta que se hace en tu muralla. Por eso el dejar de orar es un pecado. Y se los voy a demostrar. Cuando dejamos de orar es un pecado. Recuerdo lo que decía Gigi Ávila. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Y les voy a demostrar. 1 Samuel 12:23. Samuel, profeta, sacerdote, dijo así, hijo de Ana, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré, es decir, les voy a enseñar en el camino bueno y recto. Cada vez que alguien está en peligro, usted debe decir, yo iré, yo voy a orar por esa persona. Saque 3 minutos. No tiene que hacer una larga oración, pero párese a orar por esa persona. Yo voy a interceder por esa persona que está enferma, que está pasando problemas difíciles. Cada vez que alguien esté pasando por una crisis, usted va a decir, yo voy a interceder por esa familia para cerrar el portillo. Así que esta es la realidad de la oración intercesora. Jesús es el gran intercesor.
está intercediendo todavía por nosotros. Así que la intercesión es mediar entre dos partes, incluye tener comunión íntima con Dios, hace que el evangelismo avance y hace la intercesión también es guerra, porque es pagar, violencia, guerra. Así que hermanos, yo nada más les dejo esto. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios dejando de orar y a veces por nuestras propias familias? Porque nos hemos vuelto religiosos, porque voy a la iglesia, me llevo la Biblia, el domingo me la pongo aquí, entonces ese día la abro. Y mientras tanto, no oramos, no alabamos, no le buscamos, porque estamos acostumbrados a otra cosa. Pero Dios quiere tener una relación personal con Dios, con Él. Que usted y yo tengamos una relación personal con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti para pedirte perdón, Señor, porque sabemos que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y nosotros queremos ser de esos hombres y mujeres que arrebatan el reino, que hacen que el reino de los cielos descienda, reino de poder, de amor, de libertad, de salvación. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tenido pereza de buscarte, de tener intimidad contigo, y perdónanos porque muchas veces no hemos orado ni por nuestra propia familia. Muchas veces vemos cosas imposibles, pero para ti no hay nada imposible. Señor, te pedimos perdón y hoy queremos hacer un pacto contigo. No es conmigo, es contigo, Padre. No es con la pastora ni el pastor, es contigo, Padre, de orar y interceder todos los días por nuestras familias, por esos que están en desesperación, por esos que están en problemas, por esos de nuestra propia familia que tienen grietas por donde el enemigo se mete. Señor, hoy hacemos pacto contigo. Danos la fuerza, danos la salud, danos el ánimo para orar los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy cerramos la puerta, cierro toda puerta demoníaca que se ha abierto y que ha venido a estorbar nuestra vida de oración, poniendo cansancio, poniendo sueño, poniendo agotamiento, poniendo debilidad. Hecho fuera de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy echamos fuera de nuestra vida, de nuestra casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, el espíritu que está viniendo contra nuestra vida de oración. Y hoy le digo a ese espíritu, fuera, fuera de nuestras vidas, a ese espíritu. Esa pesadez, esa depresión se va de nuestras vidas, de nuestra familia. Ese espíritu de enfermedad, ese cansancio, esa fatiga, Señor, se va. Señor, yo sé que fuimos criados para tener una relación personal contigo, para pararnos en la brecha, en esas murallas que tienen huecos, para estar en el muro, para reparar esas murallas con nuestra oración y formar una cobertura. Señor, hoy, a través de la palabra, me ha quedado claro que mis oraciones pueden cambiar mi familia, que mis oraciones pueden hacer un impacto en la iglesia, en la ciudad, en el país. Soy muy consciente que las almas pueden perderse si no soy obediente en orar por esas personas. Hoy yo declaro que no perderé el llamado de Dios en mi vida y me arrepiento de ceder a la carne para que sea perezoso en la oración. Y en el nombre de Jesucristo, desde este momento en adelante,
rindo y someto mi vida de oración al Espíritu Santo. Y hoy clamamos a ti, Padre, hazme un hombre y una mujer de oración.